la violencia escolar y nivelar y mejorar los aprendizajes. Esas son las prioridades de los apoderados para el sistema educacional este 2023. Esto de acuerdo a la encuesta de la Facultad de Educación y Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo. Para hablar del tema nos acompaña Mauricio Bravo, académico de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ver, claro, un estudio que cae como anillo al dedo, primer día de clase, las principales preocupaciones. Y uno se imagina también, Mauricio, que estas prioridades van cambiando, ¿de acuerdo? Obviamente fue la pandemia, hoy día el tema también de la violencia escolar, otros años son otras prioridades. ¿Cómo van mutando esas prioridades de los padres al momento de enfrentar un año escolar? Bueno, sí, primero que todo decir que esto es un estudio que hicimos varios académicos y académicas de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo y que pensamos hace un par de semanas atrás, precisamente a propósito del inicio del año escolar, conocer cuáles eran las prioridades que tenían los padres y apoderados que a veces son poco consultados, ¿cierto? Claro. Y en ese contexto queríamos saber cuáles eran las prioridades que ellos veían para este año 2023, porque es el primer año que podemos decir que es completamente normal después de la pandemia. El año pasado una cosa... Era un poco raro, echando a andar la máquina. Estábamos empezando... Exactamente, entonces este era el primer año y queríamos ver cuáles eran las prioridades. Y más o menos conversábamos con el equipo que podían estar dentro de las que aparecen como primera, reducir la violencia escolar, ¿cierto? Reducir la brecha de aprendizaje. No nos sorprenden los números. No, eso es lo que nosotros pensábamos que iba a aparecer y queríamos testear si es que era aquellas mismas preocupaciones que nosotros habíamos identificado, las que también los padres coincidían. Vamos viendo justamente esas prioridades. Reducir la violencia escolar, 78%. Nivelar aprendizaje, 69%. Apoyar aspectos socioemocionales, 51%. ¿Por qué ven ustedes esto? ¿Por qué a juicio de ustedes, que están obviamente tienen la temperatura bien fresca de lo que está pasando en el ámbito educacional, ustedes deducían que estas son las tres principales preocupaciones? Bueno, después de la pandemia nosotros vimos el primer año, sobre todo el año pasado, un aumento de casos de violencia escolar y que los expertos en el desarrollo socioemocional o en la salud mental identificaron como consecuencia, ¿cierto?, del encierro, de la cuarentena, ¿cierto?, y todo lo que ello causó en todo el mundo, digamos, claro. Pero específicamente se estaba viendo en las salas de clase o en los establecimientos escolares. Por lo tanto, desde ahí queríamos saber si es que esta era una prioridad o no para los padres poder atacarla y prevenirla o controlarla. Y esto se suma también a que ya llevamos varios años con movimientos estudiantiles, sobre todo los liceos emblemáticos, que son de gran connotación social y comunicacional más bien, ¿cierto? Y que hemos visto cómo en el INBA o en el Instituto Nacional han ocurrido estos episodios y queríamos ver si también los padres consideraban que era un tema relevante. Y es bien importante también hacer el cruce, Mauricio, si es que estos tres aspectos que mencionan los padres o adultos responsables, reducir la violencia escolar, nivel de aprendizaje, apoyar los aspectos socioemocionales, van de acuerdo a las prioridades de la autoridad. ¿Ustedes cómo hacen ese cruce? ¿Creen que por lo menos las prioridades que ha puesto el Ministerio de Educación van de la mano con estas preocupaciones de los padres? Bueno, el gobierno el año pasado, el Ministerio de Educación lanzó una política de reintegración escolar que buscaba hacerse cargo de la deserción escolar, ¿cierto? Que es uno de los grandes desafíos que tiene hoy día el sistema escolar, porque después de la pandemia aumentó de manera significativa y relevante la cantidad de niños que están fuera del sistema y también los que tienen inasistencia crónica, es decir, que tienen más de un 85% de inasistencia. Entonces, bueno, dicho eso, después se armó una polémica hace un par de semanas atrás porque el ministro habría señalado, ¿cierto?, que también era una prioridad la educación sexual. Sí. Entonces queríamos ver, ¿cierto?, si los padres también coincidían con que fuera de estas otras prioridades, la educación, la calidad de la educación, la violencia escolar o el desarrollo socioemocional, también estaba presente la educación sexual y de qué manera estaba presente. Está muy bien las prioridades, ¿no? Y lo que vemos es que está penúltima en todas las prioridades, ¿cierto?, al menos por lo que los padres identifican. Sí, si seguimos obviamente en la correlación de apoyo en cuanto a la decisión de los padres como prioridades, inclusión, asistencia a clases, deserción, lo que tú mencionas, educación sexual, liceos emblemáticos, prácticamente en el último lugar. ¿Por qué? Mira, es temprano poder hacer una conclusión al respecto, sí, y es complejo, sí. Hay que investigarlo más y estudiarlo. Tiene muchos factores esto. Exactamente, pero una primera impresión que uno podría tener o un primer análisis, bueno, primero es metodológico, porque poca gente en términos de toda la matrícula a nivel nacional está en un liceo emblemático. Por lo tanto, los padres ven como un tema lejano que no necesariamente le afecta. No va a ser una prioridad para ellos. Una prioridad para ellos. Entonces, por ahí también puede ser que esté dentro de las últimas
opciones. Otra razón también puede ser que hay una desvalorización de la educación que se entrega a los liceos emblemáticos, que está contaminada, ¿cierto?, por todos estos episodios de convivencia escolar o de violencia escolar en estos establecimientos, y por otra parte también porque han ido bajando sostenidamente sus resultados en la prueba de selección universitaria, por ejemplo. Entonces, seguramente ahí también se está perdiendo el valor que tenía la educación de estos liceos emblemáticos. Sí, Mauricio, quiero retomar el punto que tú mencionabas, el tema de la educación sexual. Claro, que lo pone como una de las, no la, hay que ser justo con el ministro, claro, una de por las supuesto. prioridades dentro de este año, pero para los padres por lo menos no está dentro de las prioridades. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes? Yo creo que, como te decía, la pandemia nos dejó o nos cambió los desafíos, ¿cierto? Ya. Y tenemos que hacernos cargo de forma relevante de la salud mental de nuestros estudiantes y de nuestros profesores, también asistentes de la educación, en general, de toda la comunidad educativa, porque ya hemos visto algunos estudios de cómo esto ha ido aumentando de forma relevante al interior de las escuelas. Por lo tanto, yo creo que esa es una prioridad que todos lo detectamos rápidamente, sobre todo los que tenemos hijos en edad escolar y que están en establecimiento, rápidamente detectamos, y que hoy día entraron a clase, detectamos que esto es un problema relevante y nos afecta a todos, independientemente del origen socioeconómico, del nivel socioeconómico, del tipo de colegio que voy o en la comuna en la que estoy, los problemas de salud mental o de desarrollo socioemocional son bien transversales. Y bien importante, perdón, lo que tú mencionabas, no solamente alumnos, a uno que le toca convivir mucho con profesores, profesoras, también el cuerpo docente. También, exactamente. Y por otro lado, la violencia escolar, que también es un tema que afecta a nivel transversal en distintas magnitudes, porque no es la misma violencia que ocurre en los liceos emblemáticos, la que puede ocurrir en un colegio rural, por ejemplo, Claro. pero sí hay otras dinámicas de violencia escolar, de bullying, ¿cierto?, que pueden ocurrir en los establecimientos y que los padres detectan rápidamente porque están ahí en la comunicación permanente con el establecimiento. Por lo tanto, también es algo que es transversal a todos. Ahora, ese indicador, si lo miramos, por ejemplo, por nivel socioeconómico, las personas más vulnerables son las que más le preocupa la violencia escolar. Lo mismo ocurre cuando vemos por dependencia. Es que eso te iba a preguntar, si hay diferencia respecto, por ejemplo, colegios municipales, subvencionados, particulares pagados. ¿Se mantienen las preocupaciones más bien transversales o hay algunas prioridades de acuerdo al segmento? En términos generales las prioridades son las mismas, pero Ya. en términos de magnitudes, de promedio, siempre son más altos. Los que les preocupa la violencia escolar, les preocupa más a las mujeres, a los padres que tienen hijos en colegios municipales o de servicio local de educación, y les preocupa también, ¿cierto?, a los niveles socioeconómicos más bajos. ¿Y hay algún cambio respecto, no sé si lo midieron, porque me imagino que las preocupaciones de padres que tienen hijos más chiquititos es distinto al padre, no sé, que tiene o madre que tiene hijos? Me imagino que el tema de la violencia está más presente, no sé, de primeras, de séptimo para arriba, de sexto para arriba, en ciertas edades, obviamente, que aparecen este tipo de conductas. No tanto quizás los niños. ¿Hay diferentes preocupaciones respecto a la edad de los niños o no lo miden? En este estudio en particular no preguntamos la edad de su hijo, digamos, en qué curso, en qué nivel está. Uno podría sacar ciertas conclusiones y mirar, porque sí preguntamos la edad del que pregunta y desde que responde, perdón. Y desde ahí uno podría hacer una aproximación de qué edad tenía su hijo. Pero otros estudios no han demostrado, claro, que las dinámicas son distintas. No es que haya más o menos violencia, sino que la violencia tal vez los primeros años de escolaridad, ¿cierto?, son más bien relacionales, tienen que ver con el bullying, con el maltrato escolar, tal vez entre pares, ¿cierto? Y ya en niveles escolares ya esto es mucho más amplio, y no solamente involucra lo que ocurre en la escuela, sino que también lo que está en el entorno de la escuela, ¿cierto? Las pandillas, el microtráfico, entre otros factores relevantes. Ustedes también preguntaron, Mauricio, sobre el aspecto motivacional de los profesores, que es bien importante también, cómo un buen profesor al final cambia un aula. Claro. ¿No? Bueno, en la Facultad de Educación tenemos la firme convicción de que el profesor es clave para generar cambios significativos en los aprendizajes, en el aula, pero también en el desarrollo socioemocional o en el futuro de un estudiante con pequeños gestos, digamos. Nosotros estamos convencidos de que eso es así, ¿cierto? Y también cuando conversamos y empezamos a armar esta encuesta, una de las cosas que nos preguntamos es si es que después de la pandemia había habido un cambio, ¿ya?, respecto de cómo yo como padre valoro el trabajo que hace un docente. Y teníamos la discusión respecto de que cuando yo empecé a observar clases en mi casa, mi hijo estaba estudiando y veía lo que el profesor realizaba, nos empezamos a dar cuenta que no es tan fácil como pensamos, que es complejo educar, que hay contexto, que hay diversidad, ¿cierto? Que uno como padre tal vez deja al niño en la mañana, lo viene a buscar y no tiene claridad de qué es lo que ocurre. Lo que hacen los docentes. Con la pandemia yo creo que los padres empezaron a valorar mucho más, ¿cierto?, el trabajo docente, y eso se nota en esta encuesta cuando le preguntamos si su hijo se sintió más motivado, por ejemplo, si es que
recibió retroalimentación por parte del profesor, si es que el profesor hizo algo en términos de desarrollo socioemocional, en el sentido de identificar, retroalimentar u orientar al estudiante o al apoderado al respecto. Entonces, creemos que eso tiene un eco ahí también. Sí, Mauricio, hago el cruce del estudio que ustedes presentan, este panel, con otros estudios que también aquí hemos realizado. Por ejemplo, yo me acuerdo el año pasado un par de la Universidad de Chile, que había un número que era bien preocupante, que los padres eran poco conscientes, o adultos responsables, vuelvo al concepto, de lo que afecta la pérdida de aprendizajes a sus niños. Y aquí se pone como segunda prioridad nivelar aprendizajes. ¿Tú crees que va creciendo esa conciencia, puede ir creciendo esa conciencia de lo que afecta a un niño? Quizás muchos padres dicen, no, pues si perdió kinder, primero, segundo, lo recupera después. No, son las edades más importantes para donde se cimenta prácticamente la educación de un niño. ¿Hay mayor conciencia? ¿Ha ido creciendo esa conciencia respecto al daño que provocan las pérdidas de aprendizaje? Creo que en términos generales hay conciencia de que es importante la educación, ¿ya? Donde hay diferencia es por la edad que tiene el niño. Cuando tú le preguntas a un papá que tiene un niño de 4 años si va al jardín o no, la gran mayoría en Chile no va al jardín, y cuando le preguntas por qué no va al jardín o a la educación preescolar, la respuesta es porque lo cuidan mejor en mi casa. Cuando tú analizas esa respuesta, te das cuenta que el papá está entendiendo que la educación preescolar es una guardería, donde el niño lo van a cuidar, pero no va a aprender nada. Entonces, ¿dónde yo pondría como harto hincapié es fortalecer y valorizar la educación preescolar? Porque como bien tú dices, todos los estudios señalan que al niño que es intervenido, ¿cierto? Tempranamente, O sea, en los primeros años de su vida, está la clave. Hay muchos estudios que así lo determinan, y no solamente en el éxito escolar, sino también en su éxito emocional, ¿cierto? Y personal. Por lo tanto, si algo tenemos que hacer es fortalecer el rol que tiene la educación preescolar. Mauricio Bravo, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas, un tema tan importante al inicio de este año escolar. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien.